la visión que está Perdón. teniendo. Ok, te acabas de poner a grabar, estamos presentándolo a Andrés Bellisoni en esta sesión. Comentábamos que es un filósofo, coach, mentor, supervisor, especialista en neurociencias y psicología cognitiva, que es un gusto tenerlo, que va a comenzar con su presentación, que bueno, el gran desafío de un filósofo y de esta presentación es hacerla clara, sencilla y entendible para coaches. Así que ese es el desafío y esperamos que se junte próximamente, que está en el exterior, o un viaje largo, a Cris Bolívar, que iba a complementar lo que va a decir Andrés, bueno, que también es filósofa, psicóloga, coach, supervisora, etcétera, sobre la esencialidad y el ego. Así que Andrés, con tu tema, que tiene mucho que ver con el triángulo, con lo que están viendo en el fondo. Quiero comentar que yo reduje las palabras, las iniciales, pero es eso, ¿no? La relación supervisor-cliente-coach. Un gusto tenerte y bueno, con nosotros, Andrés Bellisoni. Hola, ¿qué tal? Hola, Ha Cris. llegado. ¿Me veis? Bienvenida. Sí, sí, Os perfectamente. veo. Muy Os bien. vemos. Adelante. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a compartir. La idea es un poco, vamos a ir en un tramo, nos vamos a ir complementando con Cris. Voy a tratar de ver cómo se construye el ego del cliente, el ego del coach y el ego del supervisor para ir ensamblando este sistema del coaching en el cual anexamos al supervisor. Y Cris nos va a llevar hacia la esencialidad. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Vamos a ver. Bien, ahí estamos. Entiendo que se está viendo bien, no sé cómo lo ven. ¿Todos ven bien? Okay. Todo bien. Bueno, vamos a minimizar un poco acá, a preparar la pantalla para estar más... Ahí está, ahí me gustó. Bueno, la idea entonces es trabajar con la intuición y la determinación como los elementos de una acción. En primer principio, cada acción que nosotros generamos nace desde la intuición y la determinación. Ese es lo que vamos a ver. Y eso nos pasa a todos las personas, a todos los seres humanos. Cuando somos clientes, cuando somos coach, cuando somos supervisor. Y la intuición y la determinación nos va a ir llevando a otro pareja que es la duda y la voluntad. La idea un poco es ver cómo interactúan la determinación y la intuición y cómo interactúan también la voluntad con la duda y cómo se relacionan todo este conjunto de situaciones en las cuales estamos siendo como ser en la realidad que nos toma y que nosotros tomamos. Entonces, en primer lugar, la intuición y la determinación son elementos de la acción y la acción nos lleva a la experiencia. Definimos la intuición como la capacidad para percibir en el entorno, es decir, todo lo que percibimos en el entorno sin intervención de la razón. Eso es la intuición. Y la determinación es la capacidad de iniciar acción. La intuición y la determinación tienen una relación de llave y cerradura. Vamos a ver a qué se refiere esto. La intuición aparece repentinamente sin intervención de la razón. Nos muestra distintas alternativas. Todo lo que sucede en nuestro entorno lo captamos y lo percibimos desde un plano inconsciente, desde la inconsciencia. Y la intuición solo nos muestra lo que aparece
a nuestro alrededor. Por lo tanto, no es lineal, no tiene un objetivo. La intuición es anterior al lenguaje, tenemos que situarnos en el plano inconsciente y se manifiesta inmóvil. Necesita una llave que abra esta cerradura. Quien abre esta cerradura es la determinación, que la habíamos definido como la capacidad que tenemos de iniciar una acción. Al igual que la intuición, la determinación aparece repentinamente. La diferencia es que la determinación tiene el impulso de elegir una de esas posibilidades. La determinación elige una de las posibilidades que nos muestra la intuición. También desde el plano de la inconsciencia, la determinación es posterior, necesita que montarse sobre la intuición para poder destrabar e iniciar la acción. La acción comienza con la determinación y es un movimiento que continúa hasta completarse o se detiene ante obstáculos que se le presentan. Entonces, la intuición y la determinación nos llevan a la acción. Vamos a definir la acción como un movimiento que genera cambio, producto de la intuición y la determinación. Al concluir la acción, obtenemos la experiencia. La experiencia es el resultado de la acción. Hasta acá venimos hablando de intuición y determinación. Y llegamos hasta la experiencia. Con la experiencia es donde aparece la razón, aparece el lenguaje, aparece la conciencia, aparecen las preguntas: esta experiencia me gusta, no me gusta, fue buena, fue mala, no quiero repetirla, quiero repetirla, y aparece la voluntad. Esto lo quiero repetir por esto, o no lo quiero repetir por aquello, o por lo otro. Y fíjense ustedes que esta pareja, que se da desde la conciencia y desde el lenguaje, desde la razón, tiene cosas parecidas, muy similares a la que tiene la otra pareja de la inconsciencia, que es la intuición y la determinación. La duda aparece después de la experiencia, está intervenida por la razón y por el lenguaje, pero al igual que la intuición nos muestra distintas alternativas. Por lo tanto, no es lineal, no tiene objetivo y necesita una llave para poder destrabarla y que la accione, y que es la voluntad. La duda, al igual que la intuición, se manifiesta inmóvil, solo muestra, se permanece inmóvil, pero ya en el plano de la conciencia. La diferencia es que ya podemos evaluar el tiempo y el espacio. Si nosotros tenemos noción de tiempo y del espacio, estamos en la conciencia y estamos en la duda, no estamos en la intuición. Lo mismo pasa con la voluntad. La voluntad, que es la llave que abre la duda, aparece después de la experiencia, es intervenida también por la razón. Necesito de la razón y del lenguaje para poder expresarla, y al igual que la determinación es lineal, tiene un objetivo que es seleccionar lo que nos muestra la duda, destrabar lo que nos pasa desde la duda. Al igual que la determinación, el movimiento es más lento, continúa hasta completar la acción, o se detiene ante los obstáculos que se le presentan. Pero todo esto sucede en el espacio y en el tiempo, sucede en la conciencia. Bueno, hasta acá venimos, como venimos, díganme un poco si
si he sido claro, si más o menos se entiende. Vamos a tratar de ir a este gráfico, donde acá en este gráfico lo vamos a entender mejor. Yo no los estoy viendo, ahí los voy a poner por un segundo para que me den un ok si venimos bien hasta acá. Porque acá vamos a seguir hablando de la intuición y la determinación en el plano inconsciente y de la duda y la voluntad en el plano de la conciencia. Y ahora vamos a ir no hacia la filosofía, sino hacia la neurociencia. Y vamos a sumar a la emoción. La emoción es el sustrato donde sucede esta conversación que se da entre la intuición y la determinación desde el plano inconsciente y la duda y la voluntad desde el plano consciente. La emoción parte del sistema límbico que toma la orden del reptiliano, esa orden que tiene tres situaciones diferentes, la de atacar, la de huir y la de permanecer inmóvil, y va desarrollándose junto con la memoria. Nosotros, a medida que la emoción se va desarrollando nuestra memoria, que parte desde la inconsciencia, desde la memoria de trabajo que se va generando acá, hasta llegar a la memoria de largo plazo, y junto con la experiencia que traíamos de allá, va a quedar como historia en nuestro neocórtex, va a quedar en la memoria de largo plazo. Aquí es donde aparece el tiempo, donde aparece la conciencia, donde aparece el futuro, es decir, vamos de la inconsciencia a la conciencia, del presente al futuro, de la inexperiencia a la experiencia, y de la ceguera cognitiva al conocimiento, de la incompetencia a la competencia. De esta manera queda bien claro cuando hablamos de competencia blanda, nos estamos refiriendo a todo lo que sucede aquí. Cuando hablamos de competencia dura, son palabras por ahí que se llega desde otro lado, desde la empresa, desde distintos... Pero desde la neurociencia es esto, nuestra realidad, y aquí se da en nuestro neocórtex, en la conexión neuronal que vamos realizando con nuestro aprendizaje. Y aquí se da, en este punto, la conversación entre la intuición y la determinación, que a veces están de acuerdo con la duda y la voluntad y a veces no. La creatividad y el cambio se juega en esta conversación que se da en el pasaje tan exiguo que es de la inconsciencia a la conciencia, que son fracciones de segundos, donde aparece esta situación. De esta forma se forma el ego de cada ser humano. Y partimos como si desde el cliente, ¿no? Para ir entrando un poco en el sistema, Damián decía, vamos a hablar más de coaching que de lo que es la supervisión. La idea es ir desarrollándonos, ir viendo cómo la intuición y la determinación, la duda y la voluntad de nuestro cliente se junta con lo mismo en ser coach. La diferencia es que, para graficarla, es que todo esto que acabo de explicar, en el coach está del lado de la competencia, está al lado del conocimiento y de la posibilidad que tiene de ver cómo se hace el aprendizaje. Nuestro cliente raso, que no es coach, está en el plano de la inconsciencia. Todo esto se desarrolla, no está formando parte de esto. Su aprendizaje, si bien se desarrolla del mismo modo, no tiene esta parte en su formación, en su neocórtex. En el caso del supervisor, además de tener lo que tiene el cliente y de conocer esto que pasa con el coach, va a tener en su neocórtex, en su experiencia, en su historia, en su formación, la posibilidad de ver cómo se relaciona todo esto entre el coach y el cliente, para poder acompañar al coach desde la supervisión para que pueda
sacar lo mejor de sí para acompañar a su cliente. Por eso siempre, y ahí está la diferencia, la supervisión incluye al cliente. Si no incluimos al cliente y solamente hacemos supervisión con el coach, en realidad estamos haciendo coaching, no estamos haciendo supervisión. Antes de pasar a más o menos para la presentación de Chris, que nos acompañe, yo les voy a dejar brevemente estos dos primeros videos de dos clientes, para que ustedes puedan ir viendo en cada uno de estos dos breves videos dónde se ve la intuición y la determinación y dónde se ve la duda y la voluntad. Vamos con el primero, yo creo que los van a reconocer, estos dos clientes, a muchos nos gustaría ser el coach de ellos, así que aquí vamos con el primero y lo vemos brevemente. Bravo Nole, ajdemo, super, još jedan. Bravo Nole, moj Nole, još malo. Vidi stara. Tatu gazi, ajdemo. Gazi tatu. Da. Sada. Ti be šampion još. Bueno, ahí vamos, a ver, espero cerrar todo. A ver cómo se cerraba esto. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos con el segundo. A ver qué diferencia pueden ver en este video. Perdón, no pude visualizar el primero. A los 3 años y desde entonces todos los demás deportes se transformaron en hobbies. No, yo juego al fútbol, pero el fútbol es más para divertirme y eso. El discurso ante los micros lo aprendió bien pronto. Yo creo que él ha jugado bastante mejor que yo. No he podido hacer nada. Bueno, ahí estamos de vuelta. Díganme si alguien dijo que no lo había podido visualizar al video. Ok, Mariam. No sé si el resto lo pudo visualizar para saber si es un tema particular o... Sí, se vio. Puedes relatarlo, puedes explicarlo cortito. Bueno, en el primer video vimos a un tenista en formación, a Novak Djokovic, cuando era pequeño, donde se lo veía practicar. En el segundo video vimos a un Rafa Nadal ya un poco más desarrollado, un poco más en la otra etapa de su formación. Pero bueno, un poco la idea es eso, ver cómo se va desarrollando. Traigo el ejemplo del tenis porque en el tenista y en la mente del tenista, que muchas veces se habla de que en el tenis se desarrolla y es un juego mental que se resuelve en lo mental, todo lo que se resuelve en este plano, porque no hay tiempo, la pelota va y viene en segundos, entonces la intuición, la determinación, la duda y la voluntad actúan en el mismo momento. Yo doy la pelota y la pelota vuelve y tienen que ponerse de acuerdo la intuición y la determinación, la duda y la voluntad para poder sacar lo mejor de sí, porque si no se transforman en obstáculos y la respuesta es mala. Entonces, por eso traigo este ejemplo. Pero bueno, después en todo caso lo volvemos ahí. La idea ahora es yo voy a dejar de compartir para darle el espacio a Chris, porque la idea es después vamos a retomar un poco y vamos a ir a ver cómo esto de los 7 ojos y de la supervisión y de las competencias del coach, de las competencias del supervisor, pero la idea es ver cómo desde esta construcción Chris nos muestra cómo se puede dar un paso más y cómo desde la supervisión no solamente podemos ver esto que sucede en el ego, sino también
visualizarlo desde el coaching esencial, ¿no? Y por ahí, ¿qué diferencia puede haber entre la supervisión desde el coaching esencial y la supervisión desde, en este caso que es mi formación, el coaching ontológico? Cris, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, si me das el permiso para compartir pantalla, porque Sí, no... perdón, Exacto. porque no, ya estoy, ya, no, me había olvidado. Vale, muy bien. Encontré por acá, ya te encuentro. Muy bien. Entonces, darme un segundo. Bueno, un segundito solo. Ahí, Cris, creo que estás. Ahora. Había perdido la cámara. Muy bien. Bien, pues como decías, Andrés, vamos a ir un poco más allá. Yo siempre digo que no podemos acompañar más lejos de hasta donde hayamos llegado. Y eso tanto en coach como coach, como supervisores o cualquier otra, obviamente, herramienta, ¿no? Terapéutica o lo que sea que queramos utilizar y que estemos utilizando. Por lo tanto, de lo que hemos visto hasta ahora, diríamos que una posibilidad, como decía Andrés, es que estamos desde el mundo del ego. Y eso tiene limitaciones importantes, porque al final estamos desde nuestros automáticos haciendo más de lo mismo, la experiencia es vista y sentida desde donde siempre la vemos y tenemos nuestros sesgos también de cara a nuestros clientes y por lo tanto también la mirada de qué le pasa a nuestro coach con su cliente. Entonces todo está impregnado por ese automático, por ese... el sistema límbico, etcétera, etcétera, que decíamos, ¿no? Y lo que nosotros hacemos, y voy a empezar a compartir pantalla, es buscar el ir más allá de estos espacios. Estamos en una línea ya ahora transpersonal, donde a nosotros, por ejemplo, ya le llamamos metavisión, porque sobre todo lo que nos interesa es trascender al ego, es hacer un viaje tanto para nosotros como supervisores, como en este caso, ¿no? Por lo tanto, acompañar a nuestro coach a que vea más allá de este automático en el que vivimos sí o sí, de forma predeterminada, desde que somos bien pequeñitos. Alguien ponía por ahí que de lo que se estaba hablando era como de la película, ¿no? Intensamente. Que también se llama, para quien no la conozca con Intensamente, del revés. Efectivamente, estamos hablando de un ego, que en este caso sería la triste alegría, que más que emociones, porque en realidad si se ve desde el punto del voice dialogue, esta película de la psicología de los yoes, más que emociones son energías, porque obviamente alegría no solamente está alegre, también se enfada, también está triste, también le pasan muchas cosas, o sea, no es una energía pura, es una voz entera con una forma de mirar, de ser, de sentir. Igual que tristeza, igual que las otras, ¿no? Entonces, en esa película está muy bien porque vemos precisamente esta evolución donde hay un ego que domina y poco a poco se va integrando el ser. Ahí aparece la cónsula, ¿no? La consola con todas las posibilidades de ser, en película, ¿no? Reducidas, obviamente, de forma que ella ya no tiene el poder, sino que lo comparte. Y ese es un poco el viaje, ¿sí? El viaje a trascender al ego, esa mirada transpersonal que decíamos, que tiene que ver con nuestra mirada, nuestro marco teórico de la esencialidad, que incluye el coaching esencial y otras aplicaciones. Por lo tanto, estamos hablando de ir a un espacio, por ejemplo, más allá de las emociones, lo que llamamos metacompetencias. Las metacompetencias son estados del ser. Entonces, las metacompetencias es el lugar desde el cual, como directores de orquesta, de forma activa, ¿sí? Accionamos, pero no reaccionamos
podemos percibir el mundo, podemos sentir el mundo, podemos pensar el mundo, sin hacerlo desde el automático. Es decir, está a un nivel superior, de ahí otra vez, ¿no?, esta metavisión donde aparecen estos estados del ser. Y ahí es a donde vamos. Nosotros manejamos algunos: neoliderazgo, autenticidad, presencia, plasticidad, nadiedad. Tanto neoliderazgo como nadiedad son neologismos nuestros. Bueno, hay varios que no voy a entrar en ello, pero para que vayáis viendo desde donde uno percibe que está, que es. Hay una mirada desde la sabiduría, hay una mirada desde donde puedo ser más correspondiente con lo real, no acciono o reacciono de forma automática desde mi mirada, desde mi observador, ¿no?, que a veces diríais desde alguna línea, para estar desde un lugar realmente de conciencia profunda. Obviamente, como todo, es un camino, es un viaje. Y es un camino que además tiene algunos obstáculos, porque efectivamente vivimos en una paradoja constante, yo, mi cliente, el coach, todos nosotros, donde para ser felices precisamente sostenemos una autoimagen de nosotros que nos impide serlo. Entonces, trascender esto no es fácil. Esta paradoja tiene que ver con que vivimos desde una identificación o falsa identidad, donde hay este ego, nos vemos con 4 características, básicamente, vemos a nuestro cliente, ponemos etiquetas rápidamente, hay reduccionismo, es así, así y así, ya está, ya lo catalogamos. ¿Cómo eres tú? Así, así, ya está, ¿no? Y ya está. Y cuando me dicen que soy lo contrario, es que tú eres irresponsable. ¡Ah! No me gusta nada, ¿no? Cuando veo la irresponsabilidad en el otro, me pasa lo mismo, hay pura proyección. Y eso afecta a la transferencia, la contratransferencia, las proyecciones, mi lectura, etcétera, ¿no? Me coloca en un sitio más difícil para ser tanto coach como supervisor. Por lo tanto, es una mirada mucho más egocéntrica, desde la ignorancia, en términos aristotélicos o budistas, ¿no?, de menos sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Qué nos interesa? Movernos hacia la identidad, ¿sí? Estar más cercanos al ser esencial, como en la película, ¿no?, contar con todas nuestras posibilidades de ser sin juicio, abrazándolas. Y cuando empiezo a hacer esto, cuando empiezo a armonizar mi ser, lo que también podríamos llamar la espiritualidad, tiene que ver con la armonización, la conciencia de ser integrado, de ser en completitud, es cuando también a nuestro cliente podemos verlo así, cuando también le podemos ayudar más a ver a su propio cliente desde ese lugar. Por lo tanto, todo empieza a fluir desde otro sitio, en un viaje hacia esta sabiduría que empieza por sanar la propia herida, desde el amor como herramienta, el amor de la metacompetencia, no el amor emoción, ¿sí? No estoy hablando de un amor que si haces esto te quiero y si no, no te quiero, ¿no? Sino que estamos hablando de la profundidad de una metacompetencia, de un amor incondicional, de un saber ser ahí desde el amar sin juicio, en presencia. Por lo tanto, para ir hacia este viaje, hacia la sabiduría, hacia las metacompetencias, hay un proceso de ego-reducción. La ego-reducción me la permite el haber sanado la herida. La herida es un hueco en el ser, ¿sí? Es una sensación de carencia que todos tenemos y seguro que todos hemos conectado con esa sensación de carencia cuando se nos pone especialmente en crisis, ¿sí? Y todos habremos sentido en nuestras sesiones de coaching cómo de repente pues el cliente no me cae bien o me toca algo, es un cliente con el que me siento incómoda, me enfada, o me siento juzgada, o veo que juzgo, o veo que aprieto, acelero, ¿no?, fuerzo el propio proceso porque quiero obtener resultados, porque siento que estoy examinada, etcétera, etcétera. Y todo está en mí, todo está en mi ego, ¿sí? Entonces, todo eso que está permanentemente en mí y que veo se manifiesta en todos los ámbitos de mi vida, también se va a manifestar en mi ser coach y como supervisores también se va a manifestar en mi ser supervisor, pero especialmente como supervisor tendré que hilar más fino para ver esto en mi cliente coach y cómo afecta, ¿sí?, cómo está el juego de los egos en todo el sistema. Fijaos que la herida, que todos tenemos una, de autoconfianza, de autoestima o de autoafirmación, en realidad es un maravilloso vacío.
donde aparece el ser. Cuando algo me mueve, cuando algo me coloca en crisis, cuando ejerzo como supervisor o como coach, me ayuda a ver qué es eso que tengo que sanar. Es decir, qué es eso que tengo que integrar, qué es eso que tengo que armonizar en mí para ir hacia este viaje, hacia la sabiduría que, tomándolo en la línea, ¿no?, que comentaba antes Andrés, tiene que ver con esta armonía, ¿sí?, con esta integración entre intuición y razón. Si ahora tomamos a Aristóteles, por ejemplo, ¿no?, siguiendo la línea filosófica que decíamos antes, nos damos cuenta de que el nivel más alto de conocimiento humano, el potencial humano, y en coaching hablamos siempre de potencial, tiene que ver con el acceso a esta sabiduría, tiene que ver con nuestra posibilidad más alta de conocimiento como humanos. Y para eso necesito tanto el lenguaje, la teoría, lo que yo me cuento, el nivel formal en el que vivimos los humanos, que aterrizamos a la realidad, lo colocamos, mundo de objetivos, mundo de expectativas, un mundo yang, donde lo que yo tengo en mente quiero que pase. ¿Sí? Fuerzo la realidad, la coloreo, la tiño, interpreto la realidad desde mi mundo mental, desde mi mundo humano. Por lo tanto, la experiencia me cuesta mucho entrar en ella, como antes decíamos con Andrés, porque en realidad va teñida de todo esto. Entonces, ¿qué necesitamos? La subida, lo intuitivo, el saber sin saber qué sé, de forma que yo desde la presencia pueda estar realmente en conexión con lo que hay. Me cuesta un montón porque solemos vivir en la bajada. Entonces, aprender a estar en la subida es difícil, ¿sí? Y fijaos que de las competencias de coaching o también de las competencias de supervisión, la mayoría están en la subida. Solamente cuando se pasa al plano de la acción, las últimas competencias se está en la bajada. Entonces, cuando hablamos de que estas dos vías nos las permitimos, están limpias, no hay juicio, soy correspondiente con lo real, mi ego se ha aflojado, dejo de teñir las cosas desde mi mirada, sacamos velos de ignorancia que dirían los budistas, entonces es cuando estoy en un espacio de mayor sabiduría, que obviamente es un viaje de toda la vida o más, donde yo voy pasando de una etapa obviamente prepersonal, somos bebés, al año, 2 años ya tenemos un ego, la película, ¿no?, también lo muestra enseguida, como enseguida entra alegría a formar el ego de la chica que ahora no me acuerdo cómo se llama. Por lo tanto, pasamos a una etapa personal que si no hacemos nada con ello, pues seguiremos ahí toda la vida, donde hay juicio, buscamos el perfeccionismo, etcétera, etcétera. Y ahora sí, ya de una forma voluntaria, determinada, ¿no?, en cuanto a determinación, de una forma donde le tenemos que poner conciencia, vamos yendo, si queremos, a este postpersonal, donde hay una conciencia del ego, donde hay una mayor libertad para ser, pero todavía no me acabo de conocer, todavía lo hago desde las exigencias de mi ego, quiero ser mejor. ¿Cuándo doy el salto? Cuando realmente entre el amor y la compasión, cuando hay un trabajo profundo de aceptación de quién soy y de quién es el otro. Y eso nos permite realmente trabajar con el potencial del cliente coach y de su cliente, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa si soy coach. Por lo tanto, desde ahí es donde entramos en niveles transpersonales, de metacompetencias, de ideas santas en eneagrama, de libertad para ser. ¿Dónde solemos estar? En el personal. Si nos trabajamos un poquito más, bueno, como lo que contaba Andrés, a veces el postpersonal, vuelvo al personal cuando me tocan un poquito la herida, eso que me hace reaccionar, desde la emocionalidad que me hace reaccionar, y voy ahí. Si crezco un poco más, la idea es estar en el postpersonal de una forma más estable y empezar a entrar en el transpersonal, ¿sí? Es un viaje alquímico donde estabilizarnos en el transpersonal, ojalá, pero seguramente seríamos Jesús o Buda o qué sé yo, no ese es el objetivo, nosotros ni siquiera trabajamos con objetivos, sino ir manteniendo cada vez más estable el postpersonal hacia el transpersonal y bajar lo menos posible al nivel de ego.
¿sí? Porque aquí hay muchísimo ruido, muchísimo sesgo. Esa es la idea fundamental del viaje. Yo os dejo un ejercicio, ¿sí? Si miramos estos estados del ser, no he entrado a definirlos, da igual, ¿sí? Pero os podéis hacer una idea, el amor con mayúsculas, donde yo vivo el amor por todo, me coloco ante mi cliente y no hay nada a cambio, ¿sí? Simplemente mi presencia de aceptación profunda, no hay juicio. O si, por ejemplo, estoy en presencia absoluta, en el aquí y ahora, en el ayón puro, ¿sí? Donde no hay nada más que el momento. O, por ejemplo, estoy desde el lugar de la nadiedad que decíamos, ¿no? La nadiedad es un lugar donde yo conecto, yo realizo que no soy nadie y por eso al mismo tiempo soy todo. ¿Sí? Es una conciencia de donde yo me doy cuenta de que no soy tan importante. Estos espacios y otros que podéis haber conectado, ¿cuáles tengo más cerca? ¿Cuáles más lejos? ¿Cuáles me ayudarían a ser mejor supervisor? ¿Mm? Luego, si acaso, si alguien quiere preguntar sobre alguna metacompetencia, volvemos a ellos si hay tiempo, y si no, también los podéis encontrar en internet, en YouTube o lo que sea, ponéis Cris Bolívar metacompetencias y os aparecerán y podéis hacer el ejercicio con calma. Bien, ese es un poco lo que quería compartir, ¿sí? Como el supervisor, para mí, ¿sí? Desde nuestra mirada esencial, puede hacer un camino para trascender su ego y facilitar que pueda ir a lugares más profundos, más efectivos de supervisión y de trabajo con el coach, igual si es coach. Y hasta aquí lo dejo. Andrés, todo tuyo. Muy bien, Cris, muchas gracias. Bueno, si quieren, tienen alguna inquietud, ahora vamos a ir con la última parte, el último tramo, donde vamos a tratar de incorporar y hablar un poco más del sistema, del coaching. Yo voy a volver a compartir. Bien, aquí habíamos quedado. Quedó un poco, no sé si vamos a comentar un poco sobre el cliente, lo que vimos. En el primer video vimos a Novak Djokovic, donde por su edad aparece más la intuición y la determinación. Y en el segundo video que veíamos a Rafa Nadal, ya aparece la duda y la voluntad. Ya apareció la decisión de decir, me gusta el fútbol, pero yo elegí el tenis, ¿no? Eso es algo que ya nos está hablando de la duda y de la voluntad. Para un poco completar la idea de esto que les dejaba de por qué en el tenista se juega, todo se juega en esta conversación entre la intuición y la duda y la voluntad. Ahora les voy a mostrar otro video, vamos a tratar de ver acá. Ahí lo detenemos un poquito, lo explico. Cómo llegan a esta conversación a tanta alta competencia que tanto Novak Djokovic como Nadal llegaron a protagonizar esto que es un récord, es el punto más largo de la historia, son 54 golpes, ¿no? En cada uno vayan viendo cómo se puede reconocer cuando se actúa por intuición y por determinación en esa fracción de segundos que la pelota va y viene, porque esas dos parejas están ahí conviviendo y es lo que hace que ellos sean deportistas de élite. Sobre todo en el tenis, que se habla de inducir el error, pero a veces el querer inducir el error al otro lo hace cometer un error a uno. Entonces todo eso se juega desde dónde, cuál es la estrategia, desde dónde juego, cómo lo voy llevando a un costado, cómo lo voy llevando al otro. Eso se puede ver desde la duda y la voluntad, pero todo se resuelve con intuición y determinación. En esa fracción de segundo que llega la pelota, hay que definir todo y no puede interferir la duda o la voluntad.
Por otro lado, por ejemplo, Sí. yo he estado trabajando con deportistas de élite en programas de desarrollo del potencial y con colegas, por ejemplo, ¿no? El director y entrenador principal del Real Madrid, y Ujú. comentábamos, ¿no? Que los realmente deportistas de élite de cualquier deporte es clave este desarrollo que decíamos, ¿no? En términos de la esencialidad, niveles altos de sabiduría, porque a la que Ujú. interviene el ego, a la que yo me pico con el otro, a la que tengo miedo de, a la que ya está, ya perdí, ya se fue. Exacto, exacto, tal cual. Bueno, un poco es tal vez ahí donde se ve más claramente cómo conversa el inconsciente y la conciencia. Y como siempre, como decía ¿cómo es? Maturana, Humberto Maturana, que todo lo racional viene de lo irracional. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poco, acá este es el sistema, ¿no? De lo que veníamos hablando, de cómo está la relación del cliente con su coach. Esto es lo que nosotros trabajamos en nuestra formación como coaches, y cómo interactúa la intuición, la determinación de nuestro cliente, como veíamos recién, y cómo actúa nuestra propia intuición y nuestra propia determinación. Un poco acá vemos cuál es la definición de un cliente. El cliente de coaching es una persona que busca mejorar algún aspecto de su vida, de su desempeño, aumentar el autoconocimiento, desarrollar habilidades específicas, alcanzar metas, resolver conflictos, tomar decisiones importantes en su vida, ya sea personal o profesional. Y todo eso lo hace a través de un proceso de acompañamiento guiado por un coach. El cliente es quien define el objetivo que quiere lograr y el coach ayuda a identificar y superar los obstáculos que pueden surgir en el camino. Y esto se hace en la relación de coaching. Yo tomo las 8 competencias de la ICF, es decir, como miembro y formado en el coaching ontológico y a su vez ser miembro de ICF, donde el coach, digamos, tiene en su formación y en la forma de poder acompañar. En otro plano, se produce el acompañamiento del supervisor con el coach. Y acá aparecen las competencias, que también vamos a tomar las de la IMCC, que es el sponsor que nos acompaña en esta conferencia, y que tiene que ver con la posibilidad de acompañar a un coach y a un cliente, ¿no? Entonces, debe partir de comprenderse a uno mismo para saber lo que eso sucede en uno y sucede en el coach y sucede en el cliente. Tiene que tener un compromiso con el autodesarrollo propio del cliente coach y del cliente del coach. Es decir, tiene que tener la posibilidad de gestionar el contrato, de construir la relación entre las partes, de facilitar el y el aprendizaje y orientar a resultados y acciones, y usando modelos y técnicas y haciendo una evaluación de todo lo que sucede en el proceso. Acá vamos a tomar... Si me permites Sí, a mí aquí entrar sí, un momento. sí, Sí, por entonces, supuesto que... gracias. Para nosotros, por ejemplo, ¿no? Ampliando la mirada que ahora comentaba Andrés, el coach tiene para nosotros como la competencia fundamental sería la de evocar conciencia. Y evocar conciencia tiene que ver, ponme la otra, la general, por favor. Sí, Evocar conciencia tiene que ver con ese nivel de profundidad de autoconocimiento más allá del propio ego, ¿no? De quiénes somos realmente como identidad y, por lo tanto, del conocimiento del cliente y del sistema del cliente. Nosotros, por ejemplo, no, la que están los tres integrantes del sistema. Y nosotros hablamos también que el cliente incluye lo que llamamos el neocliente. El neocliente es
allí donde va a parar la influencia, ¿sí? O sea, con una mirada realmente sistémica y amplia de que el cliente no es solamente la persona que está en sesión con el coach, sino que es todo aquello que está involucrado en la actividad de todos nosotros, ¿sí? Y especialmente en este caso del cliente final, pero no solo. Y pasa por la familia, pasa por el resto de empresa, pasa por el equipo, pasa hasta por las hormigas, ¿sí? O sea, es tomar conciencia, es una de las metacompetencias, la sabiduría ecológica del impacto que tienen todas nuestras decisiones en todo lo que hacemos. Entonces, como supervisores, consideramos que es importante abrir nuestra mirada a todo ello porque en la relación de coach-cliente están pasando muchas cosas que afectan a algo que está mucho más allá de esa sesión y tiene impacto en la sesión. Ya está, Andrés. Es lo que quería comentar. Perfecto, muchas gracias. Acá un poco vemos las definiciones, hoy ha hablado un poco Damián de las diferencias y lo que se parece, lo que define como supervisión la IMCC. La supervisión es la interacción que se produce cuando un mentor coach lleva sus experiencias de trabajo a un supervisor con el fin de recibir apoyo y participar en un diálogo reflexivo. La palabra diálogo reflexivo la subrayaba como sinónimo de supervisión, del aprendizaje colaborativo con el desarrollo y el beneficio del mentor coach, sus clientes y sus organizaciones. En el caso de la ICF, la superposición de la supervisión de coaching es el proceso mediante el cual un coach trabaja con un supervisor para reflexionar, mejorar su práctica de coaching y la efectividad de su trabajo con los clientes. Es muy parecido. Acá se incluye un poco en la parte de ICF, en la supervisión al mentor. Hay una diferencia entre lo que se considera mentor y para la IMCC que para la ICF. En base a esto, ahora vamos a ver ya para ir cerrando el modelo que nos propone Peter Hopkins, de los 7 ojos, que hoy lo explicó Damián en la plenaria, y que tiene que ver un poco en relación a las 8 competencias de la IMCC. Y volviendo otra vez aquí, en este cuadro, yo coloco, digamos, los 7 espacios que se pueden recorrer en una sesión de supervisión. Se puede seguir linealmente o no, pero las preguntas que nosotros podemos hacer tienen que ver con este recorrido, ¿no? Podemos comenzar con la competencia 1, con el ojo 1, que tiene que ver con la información de este cliente, cómo el coach se conectó, se relacionó, qué acuerdo hizo, quién es el cliente. Todas esas preguntas tienen que ver con el ojo 1. El ojo 2 tiene que ver, una vez que ya hizo el acuerdo y que está trabajando, qué es lo que está haciendo el coach o no está haciendo con su cliente. El ojo 3 tiene que ver con de qué forma se relaciona este coach con el cliente, qué relación ha establecido. Entonces uno puede preguntarle al coach, es decir, desde dónde y cómo se está relacionando con las distintas cuestiones, formas de relación, desde la psicología, desde la autoridad, desde distintos modelos de relación que se pueden establecer, como para ir buscando en esa ceguera cognitiva que puede aparecer. El ojo 4 tiene que ver con la experiencia de este coach, que más que nada es qué es lo que le falta o hacia dónde quiere ir, es decir, qué está en su accionar de lo que hace y no hace, qué reconoce el coach que podría hacer, que podría trabajar para poder incluir en su relación con su coach. El ojo 5 tiene que ver con los procesos paralelos que veíamos en Marcela en el taller anterior, donde se trata de
traer a la sesión, el supervisor trae los procesos, los patrones que puede percibir en su relación en la sesión de supervisión, y que se pueden exponer y preguntarle al cliente si esos patrones que están apareciendo en esta sesión se corresponden con patrones que pueda tener el coach con su cliente en las sesiones que tiene de coaching el coach con su cliente, ¿no? De modo que ahí pueden aparecer nuevos, darse cuenta, puede trabajarse sobre la ceguera cognitiva en cuanto a eso. Y el ojo 6, como también explicaba Damián, tiene que ver cómo el supervisor se pone como instrumento y trae su experiencia para que el coach pueda reflejarle y ver si eso lo puede incorporar o no como aprendizaje en sus procesos. Y finalmente el ojo 7 es el que tiene que ver con el contexto, qué es lo que está pasando fuera de todo este sistema, que pueda de algún modo estar relacionado con el cliente, con el coach, con su relación, con todos los demás ojos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco este es el modelo que propone Peter Hopkins, y esto es por lo que atravesamos en las sesiones de supervisión. Espera, ¿puedo? Sí, sí. Entonces, perfecto. Entonces, si vemos ahora un momento, voy a compartir pantalla. Andrés. Dejo de compartir, ahí estamos. Sí, perfecto. Vemos que hay, podríamos verlo en resumen, que la supervisión tiene 3 grandes funciones. Nos ayuda a trabajar con las competencias, con todo lo que hemos visto antes, ¿no? Que nos ha comentado Andrés, las competencias de la supervisión, también como apoyo, ya sabéis, se ha visto en otras sesiones. Tenemos un colega que está con nosotros para ver qué es lo que está pasando y que nos ofrece de sostén en el viaje, ¿no?, de ser coach, y también una función obviamente normativa en cuanto a ética, en cuanto a qué podemos, qué no podemos. Están las competencias y están los ojos. Entonces, fijaos que igual que sucede en coaching, a veces las competencias no alcanzan a ser un buen coach, ¿sí? Y por eso estamos hablando de supervisión, ¿sí? Porque no solo es el nivel competencial lo importante, técnico, hay algo más allá de lo técnico. Lo mismo sucede como supervisores, ¿sí? Necesitamos también otro nivel de trabajo personal, este autoconocimiento del que hablábamos, a un nivel muy alto para poder supervisar al mismo tiempo el ser coach. Entonces, a nosotros como coaches nos interesa la supervisión porque nos ayuda a ir más allá de nuestro nivel técnico o competencial. Nos ayuda a revisar desde distintos ámbitos o miradas, por eso se llama ojos, ¿no?, distintos ámbitos de nuestro actuar y de lo que sucede, desde distintas funciones y también todas las competencias que están implicadas allí en nuestro quehacer. Por lo tanto, los coaches necesitamos de algo más que las competencias del nivel técnico, y el supervisor al mismo tiempo se va a preparar, necesita prepararse también mucho más allá de las competencias, y por eso también hablamos al final de metacompetencias. Y con eso era lo que quería aportar aquí. Ok, Cris, bueno, como estamos de tiempo, ahí nos quedan unos 15 minutos, así que vamos a abrir ahora el diálogo y la participación de todos para quienes quieran aportar o hacer consultas, preguntas. Vamos a aprovechar estos últimos minutos. Simplemente hablen, pidan la palabra, exprésense por el chat como ustedes quieran. Coméntenos qué les ha parecido. Vamos a empezar por ahí. Si les ha servido esta charla, qué pueden sacar. Bet. Ahí tenemos Bet, sí. Perdón.
Realmente hermosa, hermosa la charla. A mí esto me lleva a repensar en la construcción de la relación de esta tríada que es cliente, coach y supervisor, ¿no? Es como un co-crear, ¿no? Esta relación. Y por otro lado, pensar en ese proceso que se da entre los tres. Esto nos va a permitir una mayor efectividad también con nuestras prácticas, ¿no? Nos permite ahondar en nuestras prácticas, cosas que por ahí no lo hacemos porque no acostumbramos tanto esta relación con el supervisor. Así que a mí me parece algo muy sustancioso, muy bueno. Hermosa la exposición. Bueno, muy agradecido. ¿Alguien más? Tenemos un par de comentarios por aquí que dicen, muy enriquecedora para mí. Me abrió la mirada en relación a lo último que mencionó Chris, que no se trata solamente de las competencias. Me interesaba saber cómo fusionar esto último que dijo. Impecable, gracias por el roadmap filosófico y neurocientífico, el desafío de las competencias y bueno, luego ya son gracias, etcétera, de momento. ¿Quién más quiere compartir o preguntar? Animarse, todo vale. Me encantó. Creo que esto es importante, ¿no? La supervisión te pone en un lugar diferente a la estricta, como lo han dicho, exigencia de la técnica y de ser el coach que respeta las competencias, porque si no, no es coach y no es credencializado. Toda esa creencia que de alguna forma nos limita y después, bueno, algunos ejemplos han habido, está bueno entender, y esto es lo que queremos de esta conferencia, pasar ese nivel de decir, puede ser, puedo recibir algo que me va a cambiar mi forma de ver el coaching. Así que yo personalmente contento y agradecido por los filósofos. Bien. Pero anímense, deben haber muchas inquietudes en la sala. A ver, tenemos unos minutos todavía, creo. Sí, tenemos unos 10 minutos más. Dice Nora, muy clarificadora la presentación, que me permite profundizar en quién estoy siendo en mi quehacer como coach. Gracias, Andrés y Chris. Gracias, Nora. Ok, yo quiero traer un poco lo que comentaba Damián en la plenaria, de que a la supervisión la vemos con un caso. Es decir, para que haya supervisión tiene que haber un coach que viene con un caso, ¿no? Y eso tiene que ver un poco lo que nos quedó ahí medio, al menos a mí me quedó a medio decir cuando mencioné lo de las sesiones gratuitas que se llevan y que les vamos a otorgar, los vamos a acompañar nosotros, es que lo que necesitamos es que sean coaches que tengan actividad, que tengan algún caso en particular, porque no es cuestión, si no termina siendo coaching. Para que haya supervisión tiene que haber un caso y tiene que haber pasado 3, 4, al menos más de 2 sesiones para volver a tener otra sesión de supervisión. Lo importante es que eso se produzca en paralelo, porque eso puede ser aprovechado y puede ser volcado hacia la relación con el cliente, en la medida en que yo puedo, después de tener 1, 2 o 3 encuentros con mi cliente, supervisar quién estoy siendo y qué no estoy viendo, cuáles son los puntos ciegos, porque la supervisión me pone fuera de mi relación con mi cliente, y en las sesiones de supervisión yo puedo estar viendo todos los puntos ciegos que no veo mientras soy coach. Entonces, cuando vuelvo a retomar en las próximas sesiones, lo puedo capitalizar y puedo llevarlo a mi cliente, y que mi cliente a su vez se enriquezca aún más de mi trabajo. Entonces es un crecimiento continuo y necesario. En este sentido, sí. Por otro lado, aunque ahora ¿no? podéis trabajar con casos, que es más sencillo, de todas maneras no es imprescindible.
O sea, en supervisión se puede trabajar también con lo que traiga el coach. Y normalmente cuando vemos casos, también es lo que me pasa como coach y como persona y como madre y como lo que sea, porque me estoy trayendo yo, ¿no? Que en este caso, obviamente, en supervisión se revisa de acuerdo a lo que me pasa a mí como coach. Y seguro que aunque traiga un caso, que puede ser muy puntual, en general, voy a estar viendo qué me pasa en varios clientes o en un tipo concreto de cliente, ¿sí? Entonces eso me da pistas y ahí es donde la frontera entre el coaching y la supervisión a veces, ¿no? Se pisan, pero es lo bonito que tiene, que ya no es técnico, estamos trabajando con el ser en este caso del coach, donde obviamente el supervisor lo va a enlazar, como supervisión que es, ¿no? Con yo como coach, ¿qué me pasa a mí siendo coach, ¿no? Y con mis clientes o con mi cliente o en ese caso en particular. Hay por aquí una pregunta que dice, entendí que es asumir el rol de supervisor, no, perdón, lo que entiendo es que asumir el rol de supervisor me hace mejor coach. Y si no, no es asumir el rol de supervisor, ¿eh? De Es, supervisado. exacto, es que supervisen mi trabajo, es decir, esto pasa ya en muchas profesiones, de siempre, toda la vida. O sea, uno, más allá de lo técnico, tiene una forma de ser y hacer que se lleva a la sesión y que tiene sesgos. ¿No? La ceguera cognitiva que le llama Andrés, creo, ¿no? Bueno, o la ignorancia básica, donde todos vivimos, llamadle como queráis, ¿no? Claro. De lo que se trata es de ir a un lugar de mucha más fineza, en el poder ver lo que está pasando, en el poder trabajar con mi cliente. Entonces, un buen supervisor lo que te aporta es eso, un lugar desde donde alguien como tú, que sabe de la profesión, que también es coach, estamos mirando qué está pasando ahí y qué áreas de mejora y de desarrollo podría haber para que tu cliente reciba un mejor coaching de ti y todos crezcamos profesionalmente. Porque de hecho se abre espacio para que el supervisor también tenga una supervisión. Es como una especie de mamushka donde se van complementando y donde todos necesitamos básicamente ser cliente y coach, ser coach y supervisor, ser supervisor y ser supervisado. Es decir, lo importante en el aprendizaje es cambiarse aprender. del lugar de donde está. En el lugar donde estoy no voy a aprender más de lo que veo. Para poder, debo, como traía la palabra Damián, de separar supervisión, es decir, verme desde otro lugar. Y todo proceso se va a enriquecer en la medida que pueda salirme del lugar donde estoy. Hay alguien que dice, ¿puedo supervisar mi proceso de credencialización ICF relacionado con el nuevo examen, por ejemplo? Yo creo que esto No está más en el mentoring. Eso está, yo iba a hablar justamente de eso, No la termino de diferencia, entender bien. tener claro que el mentor es el que te puede decir lo que tenés que hacer, te puede mejorar el tema de competencias, te perfecciona en ese sentido. El supervisor no te va a decir lo que tenés que hacer, es un coach superior, es un coaching superior, no un coach superior porque es un par, que te va a hacer reflexionar y a vos pensar cuáles son esas cosas que sí te van a mover para ser muchísimo mejor coach con tu cliente. No sé si queda claro. Por ejemplo, si lo que vamos a traer es el proceso de credencialización, sería algo así como, por ejemplo, ¿qué me pasa que me pongo tan nervioso? Me siento en modo examen, me cuesta mucho grabar una sesión y la pregunta en supervisión sería, ¿y esto qué te pasa también con tus clientes? ¿Quieres que trabajemos algo relacionado de esto? ¿Qué te pasa con tus clientes? Sí, me pasa que también, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a trabajar en modo examen en ti y en relación a tu cliente. Y eso seguro que para cuando presentes la sesión para examen o lo que sea, te va a venir genial porque tu sesión va a ser mucho mejor y va a pasar mucho mejor el examen, por ejemplo. Sí, totalmente.
Bueno, vamos acercándonos al final, no sé si hay alguien más. No sé, Gerardo, si se va a sumar más gente, si tenemos que esperar a que... Ahí estaba justamente poniendo el mensaje en el chat, en el sentido de que nos quedamos en esta sala justamente porque ahora viene el cierre, donde se van a sumar todas las huestes que han quedado de los otros dos grupos, y va a ser enriquecedor compartir experiencias, dado que no pudimos estar en todos los talleres. A mí me encantó compartir esta mañana contigo, Andrés, y Igualmente, Gerardo. y va a ser importante escucharlos. Más allá de escribir en el chat, va a estar buenísimo escucharlos y compartir qué se llevan y la expectativa para mañana. Eso sería ideal. Y pueden salir sorpresas interesantes, así que no se vayan antes del final. Que no sé cuáles son, pero hay que generar eso. Si te parece, Gerardo, dejo de grabar y vamos esperando a que se sumen de las otras salas. Correcto, Yo bueno.